Vamos a comenzar entonces. Vamos a orar para comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tus hijos que se han conectado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú les des gracia, que abra sus oídos y que abran nuestros oídos, los míos también, Señor, para poder recibir, Señor, lo que tú nos quieres dar, poder ser libres de cualquier opresión demoníaca, cualquiera que sea la causa, Señor. En ti somos libres y solo en tu nombre, Señor Jesucristo. No hay otro nombre en que podamos ser libres, ya que a libertad fuimos llamados, Señor. Bendigo a mis hermanos, a mi hermana, Señor, y bendigo a los que también van a ver este video, Señor, que esto pueda ser de contribución para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Bueno, hoy día vamos a ver personas que pueden necesitar liberación, ¿ya? Este es un estudio que está basado en los estudios del apóstol Norman Parich, el cual ya está en la presencia del Señor, y con algunas ediciones y revisiones que yo le hice, ¿ya? Pero el estudio es de él. Entonces vamos a ver los primeros que pueden necesitar liberación, ¿cierto? Y son los que han recibido alguna herencia psíquica, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con un ejemplo de un personaje bíblico con una mujer llamada Atalía, ¿ya? Que era, ella reinó o llegó a reinar sobre Judá. Ella era madre de Ocosías, que también fue un rey en Judá, e hija de Acab, que era rey de Israel. Y posiblemente era hija de Jezabel, ¿ya? Nosotros nos encontramos de que ya los reinos estaban divididos entre el reino de Judá, que estaba siendo gobernado por David, el rey que Dios había levantado, y por su linaje. David y Salomón fueron los únicos dos reyes junto con Saúl antes que ellos, pero David, ¿cómo se llama? Y Salomón fueron los únicos dos reyes que gobernaron sobre el país o la nación de Israel completa. En el gobierno de, Roboam hubo una división y se dividieron los dos reinos. En el reino de Judá quedó la descendencia de David, ¿cierto? Y en el otro reino quedó una revoltija, ¿cierto?, de los reyes que Dios iba levantando o que muchas veces iban tomando el reino porque Israel pecó grandemente en contra de Dios y con idolatría. Y uno de los peores reyes que tuvo Israel, que hizo pecar a Israel más que todos los otros reyes, fue Acab, ¿m? El cual él tomó por mujer a Jezabel, una mujer que no era del linaje del pueblo de Israel, la cual fue una de las que eh, peores cosas hizo, ¿cierto? Eh, Sobre el pueblo, trajo sus ídolos, bueno, y ahí creo que probablemente han escuchado la historia de Jezabel cuando mata a los profetas, cuando persigue a Elías, etcétera, etcétera. Entonces, Ocosías también fue un pésimo rey sobre Judá, ¿cierto? Y emparentó o fue hijo de un arreglo que hubo entre Acab y el entonces rey de Judá, ¿cierto? Que tomó por mujer a Atalía. Y de esa unión nació Ocosías. El tema está que eh, posiblemente era hija de Jezabel. Vamos a revisar este pasaje porque el punto es las herencias psíquicas. En este caso, Jezabel era, como bien se conoce, una hechicera, ¿cierto? Una idólatra, y lo mismo quedó en su hija Atalía. Y ojo de que cuando hablamos de herencia psíquica, tenemos que entender de que las herencias espirituales puede ser, por ejemplo, un traspaso espiritual de dones, talentos o un traspaso de iniquidad, ¿cierto? Una tendencia a cierta iniquidad que se ha venido dando en cierta generación, ¿cierto? O un traspaso espiritual que estamos hablando de pactos, de poderes que son otorgados por el enemigo, los cuales el enemigo reclama a su descendencia, porque esa persona que pecó haciendo ese tipo de pactos, ¿cierto? Santificó, o sea, consagró, ¿cierto?, a su descendencia a los pactos demoníacos que hizo. Entiéndase, como ya hemos hablado, por pacto demoníaco también, por ejemplo, pactos a la idolatría, a las vírgenes, a las virgencitas, a los santos, al Padre Pío, al San Expedito,
a usar el crucifijo, a usar, ¿cómo se llama?, el rosario, a usar, ¿cómo se llama?, la medallita para el mal de ojo de los niños, o la cinta roja. Todo eso yo estoy consagrando a mi hijo y mi familia, porque estoy haciendo un pacto a que esos ídolos o esos poderes que no son de Dios, son demoníacos, protejan supuestamente a mi hijo, a mi familia, o me den más salud, me den más finanzas, bendigan mi matrimonio. ¿Ya? Cualquier cosa que se haya hecho, como el barrer el techo, cuando se hace ese tipo de mandas, ¿cierto? Para, ¿no?, barrer los malos espíritus, o colocar una tijera también abierta, ¿no?, atrás de la puerta, o también el gatito que mueve la mano para la buena suerte. Todo eso, hermanos, es una consagración. Yo estoy consagrando mis finanzas, mi sexualidad, mi matrimonio o mis relaciones matrimoniales, mi salud, la salud de mis hijos, las estoy consagrando a poderes demoníacos y a ídolos. Por lo tanto, yo se los entregué. ¿Me entienden? Y para eso vino el Señor Jesucristo, para romper y deshacer toda obra del diablo. Pero es necesario que yo tome conciencia, me arrepienta, ¿cierto? Rompa la maldición si es necesario, ¿cierto? Y me deshaga de eso. Si es que tengo algo ya, o tenga que romper algún pacto que hice, tenga que cambiar mi actitud, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque el arrepentimiento no es solamente sentirse mal por lo que pasó y pedir perdón. El arrepentimiento en el sentido bíblico es conversión, que involucra obviamente un sentir, un pesar por lo que hice, pero lleva un cambio, no solamente interno de pensar, aunque ese es el más importante, sino que el cambio interno de pensamiento me lleva a cambiar mi forma de vivir, mi actitud, ¿cierto? Y eso es realmente la conversión que demanda la Biblia o que demanda Dios, ¿ya? Entonces, esta hija de Acab y posiblemente hija de Jezabel recibió toda esta herencia, ¿cierto? Y hizo altercados, ¿cierto?, en Judá, cuando sus hijos fueron asesinados, ¿cierto? Ella tomó, espérenme, déjenme buscarle el pasaje bíblico. Segunda de Crónicas, habíamos dicho 21:1. Dice, y durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. Este tuvo hermanos, hijo de Josafat, a Azarías, Geliel, etcétera, etcétera, da una larga lista. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Israel. Y su padre les había dado muchos dones, oro, plata y cosas preciosas y ciudades fuertes en Judá, más había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Joram es este hijo que estamos viendo de, ¿cómo se llama?, Ocosías. ¿Ya? Sigamos leyendo. Fue pues elevado Joram, ¿cierto?, al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a cuchillo a todos sus hermanos y asimismo a algunos de los principales de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, de Acab, como hizo la casa de Acab, porque tenía, miren, ojo, este rey hizo lo malo porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo en ojos de Jehová. Entonces, hizo lo malo, ¿por qué? Porque había emparentado, ¿cierto?, con la hija de Acab, que era Atalía. ¿Ya? ¿Qué más? Veamos Segunda Crónica 22:2-4. Dice, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, porque su madre le aconsejaba a obrar impíamente. Amén. Dice, hizo lo malo en los ojos de Jehová, como en la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Ya? Entonces, nosotros vemos de que Ocosías fue un mal rey, ¿ya? Y que este rey había recibido herencia de su padre, que se había casado con una impía, ¿cierto? Y a la vez, ¿cierto?, esta mujer, que era su madre, había recibido herencia de Jezabel, de aconsejar impíamente, ¿cierto?, para perdición a su hijo, cosa que hacía Jezabel también con Acab.
¿Ya? Entonces, hay una herencia. ¿Ya? Reyes de Judá, por ejemplo, Manasés y su hijo Amón. Vamos a ver Segunda de Crónicas 33, 5 al 6. Dice, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Inmón, y miraba en los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba pitones y encantadores. Subió de punto en hacer lo malo en ojos de Jehová para irritarle. Vamos a ver aquí el versículo 21-23. Dice, e hizo lo malo en ojos de Jehová como había hecho Manasés, su padre, porque a estos los ídolos que su padre Manasés había hecho, sacrificó y sirvió a Amón. Mas nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, su padre, antes aumentó el pecado. Entonces vemos de que hay una herencia psíquica y una herencia pecaminosa que muchas veces en algunos estudios se puede concebir como iniquidad, ¿ya? Pero es una herencia o una capacidad psíquica, ¿cierto?, que me va a llevar a ciertos pecados y a ciertas maldiciones espirituales por los pecados que yo cometí. Acuérdense que yo ya les he compartido y, ¿cierto?, hemos visto bíblicamente de que el pecado es así, no es que Dios quiera imputarle a toda la gente el pecado, sino que el pecado es altamente contaminante. Y nosotros tenemos que entender de que así es el pecado. No es un cuento de Dios, que Dios quiera hacerlo así. El pecado es altamente contaminante. Y la Biblia lo prueba, por ejemplo, cuando dice de que Adán pecó, y como Adán pecó, todos pecaron. Tal grado de contaminación es el pecado que contaminó toda la simiente de Abraham, o sea, toda la simiente de Adán. Aún todos nosotros que no habíamos sido todavía engendrados, sino que vinimos, no sé, 6.000 años después, o un poco más, un poco menos. ¿Me entienden? Entonces, a esa magnitud de grado de contaminación es el pecado. Si no fuese así, Dios nos hubiese tomado el tremendo sacrificio de hacerse carne, padecer, morir por nosotros y resucitar. ¿Me entienden? Si fuese ligero el pecado, si fuese solamente que Dios es el que dice, ya mejor, ya tranquilo, si no le voy a poner tanto color, ¿por qué sacrificar a su hijo en una cruz? ¿Me entienden? Entonces, eso nos muestra la magnitud de la gravedad del pecado, en la magnitud del sacrificio de amor que tuvo que hacer Dios por nosotros. Amén. Por eso que nos tenemos que guardar. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo peco, hago pecar a mis hijos, hago pecar a mi simiente, porque así es el pecado de contaminante. Y especialmente en pecados que tienen que ver con la rebelión, la hechicería, la brujería, ¿cierto? O pecados sexuales. Son altamente contaminantes. Amén. ¿Cierto? Nosotros tenemos que tomar del peso aquello, el peso que le da Dios. El problema es que vivimos en una sociedad donde el pecado o lo malo o la inmoralidad muchas veces es incluso hasta bien vista en ciertos aspectos o es justificada. Amén. ¿Cierto? O que como que ya es terrible, pero no es tan así. Entonces, vemos esto que pasó con Atalía, madre de Ocosías, ¿cierto?, hija de Acab, cómo Jezabel probablemente influenció sobre ella influenció sobre su esposo y influenció sobre sus hijos, o sobre su hijo en este caso. Y así Manasés y también su hijo Amón. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo tenemos esta herencia psíquica para decir yo necesito liberación? Cuando tengo una historia en mi familia relacionada con el ocultismo. ¿Ya? O la idolatría también, pero principal, porque miren hermanos, idolatrar ídolos es lo mismo que practicar hechicería. Cuando yo entrego una ofrenda, ya sea de dinero o hago una manda, ya sea ir a lo Vázquez, ¿cierto? O cualquier otra cosa, ¿cierto? Cuando pago una manda como orar o en su tiempo rezar, ¿cierto? Con el rosario o 4 Ave María y un Padre Nuestro. Todo eso yo le estoy entregando una ofrenda a un ídolo, a un Dios falso. ¿Ven? No todos los caminos llevan a Dios. Acuérdense que hay un solo Dios, ¿cierto? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por lo tanto, si la iglesia donde yo estuve o estoy, como por ejemplo la Iglesia Católica, por muchos dogmas que tenga, pero contradice al Dios de la Biblia,
y eso es lo que enseña, establece y practica, entonces el Dios que adora no es el Dios verdadero. Porque hay un camino, hay una verdad, y la palabra de Dios es verdad. Y Jesús es la verdad, ¿me entienden? Entonces Dios dice de que no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, si yo he entregado sacrificios o en cualquier otra secta, como ya vimos, ¿cierto? El tema de las sectas, ¿cierto? Entregué sacrificio a ídolos, a demonios, de lo cual me tengo que arrepentir. Dios nos quiere perdonar. Pagó el precio en la cruz. Pero es necesario que nosotros tengamos conciencia de aquel pecado y podamos pedir perdón. Porque el perdón es el que trae la vida de Dios. Nos saca de la muerte y nos da el poder de romper esa maldición. Amén. Entonces, si usted tiene historia de ocultismo en su familia, sus padres, madres, abuelos, abuelas, bisabuelos, quizás tatarabuelos, de ocultismo, ¿cierto? Donde no solamente que se haya practicado, sino que se haya consultado a adivinos, a gitanos, a verse la suerte, a verse el tarot, a verse las cartas, a verse o consultar con el horóscopo, todas esas cosas, o consagraciones a la Virgen de aquí, la Virgen de Lourdes, la Virgen, todas esas cosas fueron sacrificios. Toda manda que pagué, toda consagración que hice, y si yo tengo historia de ocultismo en mi familia, necesito liberación, porque probablemente tengo una herencia psíquica, que quizás ahora que está comenzando en el cristianismo no le estorbe mucho, pero cada vez que se adentre más en los caminos del Señor y quiera servir al Señor, en algún momento le puede ser piedra de tropiezo. Amén. Porque se va a disfrazar de algún don, se va a disfrazar de alguna revelación o le va a endurecer cierta área de su carne, la cual no va a poder vencer o no va a tener conciencia. ¿Ya? Como por ejemplo la altanería o falsas revelaciones o ser soberbio, ser arrogante o no sé, pueden ser muchas cosas. Antepasados que practicaron brujería, magia, adivinación, etc. Amén. Entonces, si usted tiene alguno de estos antecedentes, necesita liberación. ¿Ya? ¿Qué más? Los que han sufrido profundos traumas. ¿Ya? Por ejemplo, rechazo o abandono. ¿Ya? Principalmente de los padres o de cónyuges, ¿cierto? Que son las personas que más influencia tienen sobre uno, ¿cierto? El abandono, por ejemplo, si un padre se va o una madre se va, ¿cierto? Que creo que es obvio. O rechazo, cuando un padre no me quiere reconocer o no me quiere ayudar o no me quiere sustentar o ¿cómo se llama? No me quiere reconocer como hijo, etcétera, etcétera. También pasa con los matrimonios, por ejemplo, divorcio o que uno de los dos cónyuges se va del hogar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Abusos verbales, físicos o sexuales. También la violación o el incesto. Si usted ha vivido alguno de estos o se ha vivido aquello en su familia, ¿cierto? Probablemente usted necesita liberación o su familia necesita liberación. ¿Ya? Accidentes traumáticos. O sea, nadie está libre o exento de tener algún tipo de, ¿cómo se llama? Accidentes, son cosas que pasan. Pero, ¿cierto? Accidentes traumáticos donde ha muerto alguien o donde, ¿cómo se llama? He quedado en estado de shock, etcétera, etcétera. Cuando, ¿cierto? Hemos vivido traumas fuertes con respecto a la muerte o el suicidio de seres queridos. Cuando alguien en nuestra familia, ¿cierto? Ha tenido una muerte traumática o hemos vivido, ¿cierto? En nuestra familia quizás el dolor y la pérdida de alguien que se haya suicidado. ¿Qué más? La orfandad, haber perdido a mis padres, independientemente que no tenga conciencia de aquello, es un trauma profundo. ¿Ya? Que mis padres hayan muerto o uno de mis padres haya muerto, ¿cierto? O haber sido adoptado, también es un trauma para el niño, por mucho que se le quiera, que se le ame, pero no es lo natural, no es lo normal. Y probablemente ese niño necesite algún grado de liberación. Niños con impedimentos físicos o alteraciones mentales, ¿cierto? Probablemente, ¿cierto? Necesite liberación. ¿Ya? Quizás, ¿cómo se llama? No se le vaya el impedimento físico o el impedimento mental que tenga, pero probablemente necesite liberación. Yo creo que Dios puede liberar y sanar. Y hay muchos impedimentos físicos graves que muchas veces son causados
por actividad demoníaca o por maldiciones, ¿ya? Y hay que perseverar hasta poder encontrarlo y ser libre principalmente y quizás ser sano, ¿ya? Algunos, afecciones mentales tienen un área espiritual y un área natural. Yo ya les he explicado, ¿cierto?, de que el tema espiritual o del alma se relaciona estrechamente con el cuerpo, que hay que entender que no son dos cosas totalmente, ¿cómo se llama?, separadas. Si algo pasa en el espíritu del hombre, va a tener alguna repercusión, ¿cierto?, en el cuerpo físico, ¿cierto? En su salud física, su ánimo también, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿cierto? Habla también de que estar en una condición depresiva muchas veces, ¿cierto? Carcome los huesos. Entonces, hay una relación directa. Entonces, eh, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, yo hice un internado en el hogar, ¿cómo se llama? Cotolengo, acá en, ¿cómo se llama? Cerrillo, ¿cierto? Donde prácticamente estuve yo con niños que tenían en su mayoría parálisis, ¿cómo se llama? Cerebral, y por ende tenían muchos impedimentos respiratorios. Yo hice ahí el internado justamente de respiratorio. Y cuando uno leía el historial de ellos, en su mayoría eran hijos que el Estado se los quitaba a los padres porque había droga, había narcotráfico, había violencia, sus dos padres estaban presos o muertos, ¿cierto? Y por el excesivo consumo de drogas, los niños habían nacido con parálisis cerebral, ¿cierto? Entonces, vemos de que eso también es una herencia, por muy natural que sea, porque uno dice, ¿cómo esto va a ser espiritual? Si obviamente yo consumo droga o una mujer consume droga estando embarazada, le afecta al desarrollo del feto por tal cosa que se transmite por la placenta, se transmite por acá, que llega a esto, impide que se desarrolle tal grupo celular, etcétera, etcétera. Pero eso también es una maldición espiritual, por eso que nosotros no podemos separar las dos cosas. Entonces muchas veces tenemos que romper una maldición espiritual, ¿cierto? Que va a tener trascendencia o relevancia con lo físico. O a veces la raíz de algo físico, como este caso, ¿cómo se llama? Que les digo yo, ¿cierto? Esta raíz de cierto algo físico puede ser un tema espiritual. Amén. ¿Qué más? Hijos de padres alcohólicos o libertinos, ¿cierto? O también podríamos poner aquí hijos de padres drogadictos también, ¿cierto? Que ya el hecho de que hay una maldición, ¿cierto? Independientemente de que, por ejemplo, si una mujer consume alcohol mientras está embarazada, ¿cierto? Obviamente que vienen malformaciones, impedimentos en el niño, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, si no hubo consumo durante el embarazo y este niño nace y es criado, ¿cierto?, en un entorno familiar de alcoholismo o de liberalidad o de droga o de violencia, ¿cierto? Obviamente eso le va a traer una maldición espiritual y natural, ¿cierto? Porque el ser humano fue creado por Dios para que encuentre seguridad en la familia y en su casa. ¿Entienden? Entonces, obviamente el consumo de alcohol excesivo no va a traer eso a un hogar, ¿cierto? Va a traer peleas, quiebre en el divorcio, va a traer problemas mentales, problemas con la justicia, violencia, que el niño no está preparado para eso. Por lo tanto, cuando los niños son criados en esos entornos donde hay eh, alguna persona en la familia o los padres o quien sea que está involucrado en alcohol, en violencia, en cosas que van en contra de la ley, ¿cierto? En drogadicción, etcétera, etcétera, eso va a traer una maldición espiritual y también va a traer una maldición natural, entre comillas digo esto, ¿cierto? Porque el niño no está creado para afrontar ese tipo de traumas. Miren, hermanos, si para nosotros como adultos nos es difícil afrontar esas situaciones, nos estresan y daríamos cualquier cosa muchas veces por librarnos de esa situación, porque estamos con temor, porque puede llegar la persona que llega, ¿cómo se llama? El padre con alcohol que va a llegar, ¿cierto?, en cualquier momento y ¿cómo se llama?, a dejar la escoba, nos va a pegar, o que están, ¿cómo se llama?, están con la incertidumbre si el hombre
si el hombre, ¿cómo se llama? Se gastó todo el sueldo en alcohol, en droga, etcétera, etcétera, y si hay, ¿cómo se llama?, para comer para mañana. Si nosotros como adultos, esas cosas nos trauman, esas cosas de violencia en el hogar, gritería, droga, alcohol, todas esas cosas, o problemas, ¿cómo se llama?, con la justicia, que vienen los carabineros, que nos tenemos que esconder, que no sé, cualquier cosa. Si esas cosas a nosotros nos hacen vivir con miedo, con frustración, que nos causan crisis de pánico, que nos causan traumas, que nos causan un montón de cosas. Si a nosotros nos causa eso siendo adultos, a veces nos olvidamos de cómo le afecta a un niño, que es mucho más receptivo que nosotros, porque no tiene la protección de la madurez. Si muchas veces nosotros necesitamos, muchas veces psicólogos, psiquiatras, pastillas para poder dormir, para poder llevarlo, y tiene que imaginarse qué pasa con un niño que no está preparado para eso, ¿cierto? Y lo vive como el pan diario. ¿Me entienden? El daño es mucho peor. Por lo tanto, esos niños necesitan liberación. Y probablemente muchas de las causas de cómo son en su adolescencia, en su adultez o después en sus matrimonios o en su relación con la sociedad, tiene 100% que ver con aquello. Porque si a usted, hermano o hermana, le cuesta gestionar sus emociones, imagínense cuánto le cuesta a un niño. ¿Me entienden? Entonces, los niños que han vivido esto necesitan liberación. No crea que usted lo superó porque usted mira para atrás y no pasa nada. Porque el necesitar liberación no es que me cause miedo mirar para atrás. Eso caló en mi forma de ser, en mi carácter, ¿cierto? Y en mi forma de relacionarme con el mundo. Yo puse escudos, puse barreras, puse fortalezas, mi mente puso fortalezas para poder enfrentarme al mundo. A algunos les va mejor, a otros les va muy mal, ¿cierto? Pero no porque me vaya mejor significa que todo lo que me construí es bueno. Necesito ser transformado por Dios y probablemente necesite liberación. Hijos de padres separados o divorciados, hermanos. Los hijos no están preparados de ninguna manera para poder vivir la separación de sus padres o el divorcio, por muy en buen término que se haga. Obviamente que hay situaciones que son inevitables, ¿cierto? Donde pasa un divorcio, nadie quiere que pase, pero hay situaciones donde debe pasar y por X motivo pasó, ¿cierto? Y yo lo trato de llevar, ¿cómo se llama?, de la mejor manera. Pero independientemente de que esté muy justificado la separación o el divorcio, por violencia, por maltrato, por abuso, etcétera, etcétera, por muy justificado que está, eso no quiere decir de que al niño no le va a afectar. ¿Me entienden? ¿Cómo se llama? En la mente del niño, ¿cómo se llama? No piensa y dice, pero está justificado. Entonces no me creo ningún trauma. No, para él sus padres se separaron, ¿cierto? Entonces, probablemente esos niños necesitan liberación, porque en esos traumas tan grandes, en esos traumas tan profundos, el alma se fragmenta, quedan áreas de nuestra psiquis, áreas de nuestra alma, que no se desarrollan porque se trauman, quedan en ese instante en que vivió ese trauma. ¿Me entienden? Quedan trabadas e impiden su desarrollo. Y en esas áreas, ¿cierto?, donde el alma se fragmenta, muchas veces aprovechan demonios de entrar en esa área y operar en esa área. ¿Me entienden? Por eso que hay gente que muchas veces ha vivido estos traumas y tiene problemas, por ejemplo, con la lujuria, tiene problemas con el alcohol, tiene problemas con la justicia, con el robo, ¿cierto? Y cosas que no puede superar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Dejando a un lado el tema de la intoxicación por droga que produce un vicio, ¿cierto?, por las reacciones químicas que tiene, ¿cierto?, en el cuerpo. Pero hay un demonio que aunque se desintoxique, quede limpio, lo va a volver a llevar, quizás no a esa misma droga, pero a algo que pueda llenar ese vacío, ¿cierto? También tenemos gente que tiene problemas porque esas áreas fueron, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, ocupadas por un espíritu que, ¿cómo se llama?, lo hace ser altanero, soberbio, rebelde con la sociedad, rebelde con todo, etcétera, etcétera, o lo hace ser, ¿cómo se llama?, arrogante, lo hace ser duro, frío, ¿cómo se llama?, o despectivo, o cruel, ¿cierto? Porque son áreas donde se han metido demonios para, entre comillas, ¿cierto?, hacerle pensar a la persona que le está ayudando, ¿cierto?
obviamente nadie tiene conciencia de que entró, ¿cierto?, un demonio, sino que es cómo puedo en el camino superarlo, ¿cierto? Entonces, después, principalmente en la adolescencia, donde más se empiezan a ver estas cosas, porque en la adolescencia se empieza a formar la identidad, o se empieza a culminar, en cierta manera, el proceso de identidad que me va a llevar a ser un adulto. Y en el matrimonio, y cómo me relaciono con la sociedad. Y hablo de sociedad incluyendo a la familia o a cualquier tipo de relación que tenga que tener. ¿Me entienden? Entonces, si hemos vivido alguna de estas situaciones y no hemos recibido liberación por esto específicamente, necesita liberación. Que le ministren liberación. Que le echen fuera a esos demonios en el nombre de Jesús. Romper esas maldiciones. Que le den consejos, que lo enseñen y que encaucen nuestra vida para vencer esa herencia. Porque teniendo esto, nosotros no nos damos cuenta. Acuérdense que las Escrituras en el Salmo 19, por ejemplo, dice: ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. No tenemos esa capacidad por nosotros mismos. ¿Amén? Sigamos. ¿Qué más? Los que han caído o han andado en vicios. Parece que tapé la cámara. Ahí sí. Los que han caído o han andado en vicios, ¿cierto? Nosotros vemos, por ejemplo, en Proverbios 23, del 29 al 32, donde habla del alcohol, ¿cierto? Dice: al fin lo morderá, ¿cierto?, serpiente, como áspid dará dolor. Entonces, esto se puede aplicar no solo al vicio, o sea, no solo al alcohol, ¿cierto?, o al vino o al mosto, ¿cierto?, sino a cualquier tipo de vicio que tiene que ver con el tabaco, el licor, las drogas, la gula, las apuestas, ¿cierto? Y, ¿cierto?, en estos tiempos podríamos, poner ahí las redes sociales, el juego, etcétera, etcétera. Entonces, dice que al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Entiendes? Eso habla de una contaminación demoníaca. ¿Amén? Entonces, si usted ha estado en el vicio del tabaco, del licor, de las drogas ilícitas, duras o blandas, y también las drogas con prescripción médica, ¿cierto? Miren, por ejemplo, cuando hablamos de drogas con prescripción médica que pueden traer algún grado de contaminación, ¿cierto? Hablamos de las que tienen que ver con, o las que producen una alteración de la conciencia. Principalmente los fármacos que se usan para tratar la depresión, ¿cierto? O algunos estados de ansiedad, ¿cierto? No todo remedio en sí mismo es malo, ¿ya? Pero bueno, aquí tenemos conectada a una farmacéutica o es como una farmacéutica, ¿cierto? Entonces, hay algunas drogas que sí producen una alteración de los sentidos, ¿cierto? Incluso hay ciertos fármacos que cuando uno los consume hay ciertas cosas que están prohibidas de hacer, ¿cierto? Que no puede conducir si es que está bajo el efecto de ciertos fármacos. O cuando hay gente que está consumiendo ciertos fármacos, no puede trabajar en altura, ¿cierto? O no puede hacer... eso es porque produce una alteración de la conciencia y de los sentidos. Y ese tipo de drogas puede provocar, ¿cierto?, contaminación demoníaca. Algunos fármacos usados para dormir, no todos, pero algunos sí producen una alteración de la conciencia. Ansiolíticos, etcétera, etcétera. Hay otros que no, que es solamente, por ejemplo, no sé, pues voy a dar, ¿cómo se llama?, un ejemplo, pero, por ejemplo, ¿cómo se llama?, melatonina, ¿cierto? Es cierto, una hormona que, ¿cómo se llama?, la fabrica el cuerpo y es como una ayuda para poder producir esa hormona y poder conciliar el sueño. Eso no es un fármaco que altera en mi sentido, pero sí hay otros que sí lo alteran. ¿Ya? La gula, ¿cierto?, el comer por comer, ¿cierto?, es cierto, el comer como un vicio, también necesitamos liberación. Aparte, hermano, de todas las cosas naturalmente que nos van a causar un mal, ¿cierto?, físico y emocional y psíquico. Y cuando hablo de físico también hablo de alteraciones mentales, porque acuérdense que nuestra mente, en cierto punto de vista, es abstracto, el pensamiento y todo lo demás, pero el pensamiento, la memoria, los recuerdos tienen una actividad física en el cerebro.
¿cierto? Nuestros cerebros son miles de neuronas y de conexiones neuronales que cambian sus conexiones para almacenar datos, almacenar recuerdos o de procesar información. Entonces, tiene una, ¿cómo se llama?, relación. Entonces, el tabaco obviamente me va a hacer daño. Como ya sabemos, el licor, las drogas, la gula, obviamente me va a traer daño a mi cuerpo, ¿cierto? Y las apuestas también y otros vicios, ¿ya? Sigamos. ¿Quiénes más pueden necesitar liberación? Los que han tenido adicciones o desviaciones sexuales. Yo, ¿cómo se llama?, ya les expliqué de que uno de los pecados más contaminantes en las escrituras es la rebelión, la idolatría, la hechicería y los pecados sexuales. Yo ya les he leído harto este texto en varios estudios, así que no lo vamos a ver otra vez. Pero en Oseas 4, 10, 2, 6, 5, 2 habla del espíritu de fornicación. Incluso habla de, en su contexto, de una maldición. Dice, sus nueras fornicarán, sus hijas aquello, sus hijas esto otro. ¿Me entienden? Entonces hay una maldición también. Entonces, este espíritu de fornicación, que en el sentido bíblico es toda inmoralidad sexual, que se aparta de lo que Dios ha establecido como moralmente correcto en la sexualidad, ¿ya? Ataca la mente, dice de que como el vino y el mosto quitan el juicio, y no querrán volverse a Jehová, ¿ya? Y muchas veces este espíritu está en ciertas áreas de nuestra vida que nos impide tener la luz de poder arrepentirnos. ¿Amén? Entonces, si ya somos cristianos y hemos caído en alguna de estas cosas y no hemos recibido liberación por estas cosas específica, ¿ya?, por estas cosas, ¿cierto? Necesito liberación. La masturbación, la fornicación, ¿cierto? El tener sexo fuera del matrimonio, hermano. Toda actividad sexual fuera del matrimonio es pecado. Si yo he practicado esto, necesito liberación porque un espíritu de fornicación probablemente está en mí o influenciando mi sexualidad o en mi familia. Porque yo me consagré a él cuando tuve intimidad sexual fuera del orden de Dios, consciente o inconscientemente del mandamiento de Dios, o por muy enamorado o enamorada que estaba. ¿Me entienden? Nada que tiene que ver aquí el enamoramiento. Lo que tiene que ver es el pecado y el mandamiento de Dios. El adulterio, que creo que es obvio, ¿cierto? La pornografía, ya sea por videos, por revistas, por audios, etcétera, etcétera. El homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo, bueno, y ahora le podríamos agregar un montón de cosas más, ¿cierto? La pedofilia, la necrofilia, que es intimidad sexual con cadáveres, el bestialismo, el sadomasoquismo, pero cualquier de estas desviaciones o adicciones sexuales, yo necesito liberación. ¿Ya? Ahora, con respecto al homosexualismo o algunas desviaciones sexuales, ¿cierto?, nosotros tenemos que entender de que tenemos que partir por el punto de vista, para poder entender esto, del punto creacional. ¿Ya? Para poder entender, porque hay cierta incógnita, ¿cierto? Principalmente, ¿cierto?, en estos tiempos que se va a acrecentar con el pasar del tiempo, si realmente una persona puede nacer, ¿cierto?, siendo homosexual. ¿Por qué quieren probar tanto esto? Porque al probar esto, supuestamente, o al querer supuestamente probar esto, o dar a entender que es posible, entonces el homosexualismo, el lesbianismo, cualquier otra desviación sexual sería aceptada como parte de la especie humana, ¿me entienden? Y no como una desviación sexual, y podría tenerse como algo normal, ¿me entienden? Pero nosotros tenemos que entender que probablemente eso con el tiempo se crea, hay algún estudio que de repente salga falseando, comprobando de cierta manera, porque aquí, porque acá, la célula de aquí, la célula de allá, ¿cierto? Y termine el mundo creyendo una mentira de que realmente puede nacer una persona con desviaciones sexuales. Ahora, desde el punto de vista creacional, Dios creó al hombre con espíritu, alma y cuerpo, como dicen las Escrituras, ¿cierto? Y Dios lo creó para que tuviese una conexión, ¿cierto?, y una relación entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando entró el pecado en la humanidad, ¿cierto?, con Adán, y por ende todos somos pecadores, nosotros, además pecamos, ¿cierto?, nuestro espíritu murió para con Dios.
No hay conexión con Dios. ¿Ya? Y entonces la conexión que había entre espíritu, alma y cuerpo se distorsionó. ¿Me entiendes? El hombre sin Dios es su alma la que maneja el cuerpo. Incluso, en el caso de los brujos, por ejemplo, incluso gobernar hasta su espíritu. No el espíritu nacido de nuevo, sino el espíritu que está muerto para con Dios. Entonces, el alma no fue hecha para gobernar, el alma fue hecha como un conducto para que el espíritu del hombre se manifestara a través de las emociones, de los sentimientos, de la mente, de la voluntad, y que se manifestara externamente a través del cuerpo. Y así también pudiera percibir o recibir su entorno a través del cuerpo, de los sentimientos, las emociones, la mente, la voluntad, y poder recibirlos en el espíritu. Entonces, eso se distorsionó. Por lo tanto, aunque una persona naciera con alguna desviación sexual, sigue siendo desviación sexual, porque como dice, por ejemplo, el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, en maldad fui concebido. ¿Me entienden? Por eso la Escritura dice de que por cuanto uno pecó, todos pecaron y el pecado entró al mundo entero. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con niños, que yo creo que en su mayoría son manipulados a esto, porque miren, si un niño de 3 o 4 años, a mi parecer como adulto, creo, por cómo habla o por cómo es, porque es más tierno que los otros varones, ¿cierto? Porque es más, ¿cómo se llama?, delicado o, ¿cierto?, es más sentimental. Y yo interpreto como adulto, como sociedad, que el niño tiene una tendencia al homosexualismo y le empiezo a hablar de aquello, el niño va a creer que es homosexual. ¿Entienden? Porque está en la edad donde se le debe crear su identidad, ¿cierto? Y hay niños que son más brutos, que son más violentos, ¿cierto? Y hay otros niños que no son tan así, pero no quiere decir de que sea homosexual, ¿me entienden? Entonces, eh, primero. Segundo, si algún niño naciera con algún grado de desviación, que puede pasar, ¿cierto? O, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, una niña, ¿cierto? Y que no encuentre identidad en su cuerpo, por ejemplo, esto que sacan, aunque yo creo que en su mayoría es ¿cómo se llama?, como les digo, manipulación, ¿cierto?, de la cultura, y que esa va a ser la forma en que más se van a manipular a los niños. Que por cualquier cosa te hacen dudar de tu sexualidad, ¿me entienden? Porque quieren desconstruir realmente que lo que es realmente la sexualidad. Entonces, quieren hacer de que un niño o una niña nazca y que no sea niño ni niña, ¿cierto? Como dicen, soy un niñe y en el camino tengo que descubrir qué soy. Y eso es una aberración, es ilógico y llega a ser una estupidez, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi cuerpo entero, que tiene que ver con mis sentimientos, mi voluntad y mis emociones, funciona en función de mi sexualidad. Todas mis células como hombre masculino tienen XY. Yo creo cierto o estoy hecho desde que el espermatozoide se junta con el óvulo y ya no es la célula ni de la mamá ni del papá, sino es una célula distinta porque tiene un ADN distinto, desde ese momento estoy hecho para ser hombre, para generar grados de testosterona, para generar cierto, un montón de cosas, características físicas que van a estar dadas por las hormonas que genere, por ¿cómo se llama?, mi capacidad, incluso de qué tamaño van a ser mis caderas, de qué tamaño van a ser mis huesos, qué composición tienen mis músculos, cómo voy a procesar los alimentos, cómo voy a procesar el oxígeno, ¿cómo se llama?, las calorías, cómo voy a procesar el ATP, cómo se va a componer mi cerebro, cuántas neuronas va a tener, cuántas nos va a tener, cuántas conexiones va a tener. Cambia mucho si es XX o XY, todo eso ya está determinado en el momento de la fecundación. Es un ser que está diseñado para esto o para aquello. No hay un intermedio. ¿Me entienden? Entonces, estoy diseñado para todo eso. Por lo tanto, si yo me siento en contra, porque las hormonas, miren hermanos, los niveles de testosterona o de estrógenos, o que sea, tienen que ver cómo yo pienso, cómo yo siento, cómo yo percibo la vida. Los hombres con más niveles de testosterona son más competitivos, tienen menos, ¿cómo se llama?, temor a los riesgos. Entonces, cuando
Y también, ¿cómo se llama? Las mujeres, porque también tienen cierto grado, mucho menor que el hombre, de testosterona. Y cuando suben, ¿cierto? Cambian incluso hasta su carácter, cuando suben mínimamente un poco. ¿Entienden? Igual cuando descienden y suben más los ciertos estrógenos, ¿cierto? Cambian. ¿Por qué? Porque cambia su forma de ser, su forma de pensar, su forma de percibir, ¿cierto? El entorno. Entonces, ¿cómo si físicamente podemos ver que hay una conexión entre la mente y el cuerpo físico, cómo yo voy a decir de que hay diferentes sexualidades? El sexo, el sentimiento, lo que siento en el corazón y lo que tengo en la mente. Es científicamente incomprobable. ¿Me entienden? Entonces, no es solamente, como dicen, cómo se van a basar solamente en, ¿cómo se llama?, en la biología. Es que es así, ¿me entienden? Cuando uno estudia algo que tiene que ver con la salud, ¿cierto? Uno se da cuenta de que todo gira en torno a eso, ¿cierto? Incluso, ¿cómo se llama? Hay medicamentos que no pueden consumir las mujeres, que no pueden consumir los hombres, porque les puede hacer algún daño por el hecho de ser hombre o de ser mujer. Entonces, si yo siento en mi ser que no me identifico como hombre y estoy en un cuerpo de hombre, genero hormonas de hombre, estoy en el cuerpo de una mujer y yo siento que estoy en un cuerpo equivocado, no es que yo no puedo normalizar eso. Hay una desviación sexual. Y cuando hablamos sexual, no solamente estamos hablando de lujuria, perversión o coito, ¿verdad?, sino que hay una desviación de mi sexualidad. ¿Por qué yo no me puedo identificar, ¿cierto?, con lo que estoy hecho, mis hormonas, mi forma de pensar? Entonces, hay una desconexión, hay algo que no está funcionando como debería funcionar. Principalmente la conexión entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Entonces, aunque alguien naciera así, ¿cierto? Y desde pequeño que yo les sigo insistiendo que yo creo que en su mayoría es manipulación, ¿cierto? Pero si alguien realmente naciera con esa desviación, ¿cierto? Es porque eso no quiere decir que sea normal, es causa del pecado. Puede haber una herencia, por ejemplo, hay un caso de una hermana de que ella en su primer embarazo quería una niña. Y ella, sin ser cristiana todavía, fue donde una bruja para que le hicieran un cuento, ¿cierto? Porque ella quería tener una niña, se embarazó, fue otra vez donde brujas, puso, y cuántas cosas que se hacen de ponerse un calzoncito, ¿cómo se llama?, en la almohada mientras, ¿cierto?, estoy teniendo intimidad, ¿cierto?, para que sea mujer, etcétera, etcétera, y un montón de otras cosas. Y consagró a su hijo, ¿cierto?, para ser mujer, y resulta que era hombre. Y el niño nació con una maldición de homosexualismo, con un espíritu de homosexualismo. ¿Me entienden? Porque sus padres lo consagraron a ello. Entonces, él nació con esa tendencia y ese muchacho tenía luchas y un montón de cosas porque había algo en él que él, ¿cómo se llama?, no podía combatir, ¿cierto? Y porque es un espíritu. Acuérdense que las escrituras dicen, me liberaste de mi enemigo que era más fuerte que yo. ¿Me entienden? Entonces, eh, hay una desconexión, porque la identidad, la base de la identidad, obviamente me la da mi creación, mi cuerpo, mi mente, mi voluntad, mis emociones, cómo funcionan mis hormonas, hermanos. ¿Amén? Si, si nosotros cambiamos de temperamento por procesos hormonales, tanto las mujeres como los hombres, podemos estar tristes, podemos estar alegres, podemos estar con enojo o con ira o más irritable. ¿Cómo podemos pensar que realmente es una desconexión? Está todo conectado. ¿Me entienden? Entonces, si hemos tenido desviaciones sexuales, ¿cierto? También como la pedofilia, la necrofilia, el bestialismo, el sadomasoquismo, necesitamos ser libres. Porque detrás de la fornicación o de la inmoralidad sexual se mueve un espíritu y es uno de los pocos espíritus que la Biblia nombra con nombre. Espíritu de fornicación. Amén. ¿Qué más? Los que se han involucrado personalmente en el ocultismo, ya no solamente herencia, sino los que se han involucrado, ¿cierto?, directamente en el ocultismo. Vamos a leer Isaías 19, 3, 4. Dice,
y el espíritu de Egipto se desvanecerá, sí, en medio de él, y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes, a sus magistrados, a sus pitones y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa entonces cuando nos involucramos en el ocultismo, en consultar a pitones, o a adivinos, o brujos, o mágicos, o a imágenes? ¿Cierto? ¿Qué maldición viene? Dice Dios, los entregaré a un enseñoreador duro, un demonio. Acuérdense que las escrituras dice que al rebelde mensajero cruel le será enviado, hablando de esa palabra mensajero, es la misma palabra que se usa para ángel, ¿cierto? Un ángel cruel le será enviado. Entonces vemos de que este enseñoreador, ¿cierto? Aunque el contexto habla de Egipto, ¿cierto? Pero vemos de que hay espíritus que se enseñorean violentamente de los que practican el ocultismo. ¿Ya? Visitar centros para limpias, curaciones, conjuros o consultas. Si usted lo ha hecho, incluso solamente acompañando a alguien, necesita liberación. Visitar gitanos o adivinos, leer las cartas, la palma de la mano, la hoja del té, la bola de cristal, etc. Estudiar libros sobre espiritismo, el rosacrucismo o cualquier otro que tenga que ver con ocultismo. Fueron tratados por medio de hipnotismo o acupuntura. Pero me parece que alguien tiene abierto el micrófono, déjenme. ¿Cómo? Ya. Los que fueron tratados por medio de hipnotismo o acupuntura, etc. Juegos psíquicos, como yo haber practicado o haber participado del tarot, la Ouija, calabozos y dragones. Mira, hermano, la Ouija, bueno, todo es altamente contaminante, pero la Ouija es altamente contaminante. O sea, yo me atrevería a decirle que cuando una persona juega a la Ouija o está en el lugar donde se está jugando, entran muchos demonios a la persona o a las personas que están ahí. ¿Ya? Practicaron yoga. Hermanos, hay que entender de que el yoga es una práctica demoníaca. Es una consagración demoníaca, las poses que hacen y todo lo demás. Si usted ha practicado yoga, necesita liberación. Miren, hermanos, yo soy kinesiólogo, como ustedes saben. Y a veces hago estiramientos, para estirar músculos, obviamente, ¿cierto? O tratar ciertas articulaciones que pueden coincidir con el yoga. No lo sé. Puede ser que coincidan con las posturas del yoga. Eso no es practicar yoga, yo estoy haciendo un estiramiento que tiene que ver con mi profesión. Ahora, si yo le hiciera a esa persona practicar yoga para que estire sus músculos, estoy practicando yoga. ¿Me entienden? Entonces, no es que si usted está sentado con las piernas cruzadas, está haciendo la posición de loto, no sé, así que cuidado, te contaminaste. Si usted practicó yoga, a usted le hicieron terapias de relajación usando mantras, ¿cierto? ¿Cómo se llama? O cosas así, necesita liberación. ¿Amén? Ahora, bueno, eso. Meditación trascendental, si estudiaron parapsicología, gnosticismo u otros estudios esotéricos, si desarrollaron poderes psíquicos, como ser medium o la capacidad de adivinar, si hicieron pactos con el diablo, cualquier tipo de pacto. Diablo, si tú me das esto, yo voy a hacer aquello, y peor si se le cumplió, ¿cierto? Si se envolvieron en la brujería o en la santería. ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan con esto? De parte mía no. Ya. ¿Qué más? De parte mía tampoco. Ya, hermana, gracias. Los que con frecuencia tienen fenómenos sobrenaturales o paranormales. ¿Ya? En Job 4 nos habla de... Bueno, ¿cómo se llama? Se los voy a leer, ¿no? Porque... Hermano, dígame. ahí al final con lo que está hablando sí voy a tener una duda. Ya. Ahí sí quisiera comentarles algo. Ya. En Job 4 habla de visitaciones espirituales. Se lo voy a buscar, que seguramente ya he usado este pasaje para otros estudios. Job 4, versículo 13 al 16. Pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera,
no me equivoqué, 4:13. Dice, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y un espíritu pasó por delante de mí que hizo que se erizara el pelo de mi carne. Se paró un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y se quedó y oí que decía, etcétera, etcétera. Entonces, voces, apariciones de muertos, de duendes, de incluso los niños que tienen amigos imaginarios. Ahora, que un niño juegue a que está con alguien, que está jugando con alguien, eso es normal. Por ejemplo, si el niño está solo y está jugando que va conduciendo con alguien al lado, eso es normal, ¿verdad? O que está jugando, ¿cómo se llama?, con el balón afuera y está jugando solo y él juega a que está jugando con alguien más, eso es normal. Hablamos de niños que tienen amigos imaginarios, ¿cierto? Donde ese amigo le habla, ¿cierto? Él ve al niño imaginario, eso es otra cosa. Eso es, probablemente necesita liberación, porque hay alguna herencia psíquica o espiritual. Voces, apariciones de duendes, de lo que sea, de ángeles, de cosas mágicas, por mucha paz que le haya traído. ¿Ya? Ruidos extraños, o sea, que yo escucho que andan por el techo, ¿cierto? Ahora, no es que yo confunda los ruidos, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Hay gente que, ¿cierto? El sonido del viento cree que andan penando, ¿cierto? Que de repente no, yo sentí voces y era, ¿cómo se llama?, el vecino, no sé. ¿Ya? Realmente escucho ruidos extraños o entro en trances. ¿Ya? Desdoblamientos o viajes astrales o cósmicos. Muchas veces esto se da cuando una persona tiene herencia psíquica o herencia de maldiciones o habilidades del ocultismo en su familia y tiene él, ¿cierto? Y cuando está durmiendo sin querer hacerlo, ¿cierto? Se puede desdoblar. Sale del cuerpo, ve su cuerpo, puede ir para las otras habitaciones de la casa, incluso algunos pueden hasta salir, ¿cierto? Pueden dar una vuelta y después vuelven al cuerpo. Algunos desarrollan esta habilidad, lo cual es peor todavía, y algunos, ¿cómo se llama?, la tienen innata, por causa de una herencia demoníaca. Necesita liberación. ¿Ya? Ahora, lo que leímos en Job 4 también se podría interpretar como las parálisis del sueño, por ejemplo. Cuando nosotros nos encontramos con la ciencia, tenemos que entender de que la ciencia no tiene respuesta a todo. La ciencia avanza y probablemente, si es que no viene el Señor antes, pero cuando pasen 100 años más, o 200, o 300, o 400 años más, las cosas que hoy se cree que son verdad por la ciencia, se compruebe que no son así. Yo siempre doy cierto el ejemplo de ¿cómo se llama?, el átomo, aunque hay muchos otros ejemplos, ¿cierto? Que hace muchos años atrás, ¿cierto?, no se conocía que había una molécula tan pequeña como el átomo, hasta que se descubrió que había una molécula y por eso que se le llamó átomo. Átomo viene de A y tomos viene de la palabra división, sin división, ¿cierto? Y se hicieron ciertas proyecciones, principalmente Thomson, ¿cierto?, de que supuestamente el átomo era como un balón, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Obviamente muy pequeño. Después se descubrió de que el llamado átomo sí tenía otras partículas que eran más pequeñas, el electrón y el protón. Después se descubrió que no solamente era el electrón, sino el protón. Al principio, ¿cómo se llama?, se pensaba que el protón era una bola grande y los electrones estaban pegados a ella. Después se pudo comprobar que había un espacio entre el electrón y los neutrones y los protones. Después se ve de que cierto electrón giraba. Después se descubrió que eran muchos que giraban en diferentes sentidos, ¿cierto? Y después se descubrió, hace unas pocas décadas atrás, que hay otras partículas más pequeñas que el electrón. Entonces, ¿era átomo? No, no era átomo. Había más división. Entonces, y así sucesivamente. En la medicina también. Hay cosas que hace 20 años atrás, ¿cierto?, eran ciertas y hoy están obsoletas. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos de las parálisis del sueño, tenemos que entender de que muchas veces se habla de que hay una desconexión en el momento cuando estás durmiendo, hay una desconexión entre el control muscular, ¿cierto?, y tu consciente. Por eso que tú te quieres mover y generalmente eso produce alucinaciones. Ahora, cuando trata de explicar por qué, no porque, sí, pero ¿por qué se dio eso que me estás explicando? No porque la molécula de acá se desconectó, sí, pero ¿por qué se desconectó? No porque, pero ¿por qué? ¿Me entienden? Entonces, el tema está de que
nosotros tenemos que entender de que la ciencia explica algo que está observando. ¿Me entiendes? Yo observo que pasó eso y trato de explicar cómo pasa y trato de encontrar la respuesta de por qué. Pero principalmente yo puedo describirte qué es lo que está pasando. ¿Me entiendes? Entonces, la mayoría de las parálisis del sueño se producen por opresiones demoníacas. ¿Ya? Yo estoy convencido, en mi experiencia, aunque no tengo mucha experiencia, pero sí experiencia con las parálisis del sueño, porque es una de las luchas más grandes que tuve, ¿cierto? En toda mi vida, que no es tampoco tan fácil como decir, es que hay algunas que son algo natural y otras son algo espiritual. No. Creo que, o sea, ¿cómo se llama? No es tan fácil. Pero a veces descubrí que en ciertas situaciones, ¿cierto? En ciertas situaciones de cosas, por ejemplo, si yo veía muchas pantallas antes de dormir y ya llevaba tiempo sin dormir, por ejemplo, a veces eso me podría producir cierta parálisis del sueño o cuando estaba por tiempo muy estresado o muy por mucho tiempo con depresión era más fácil que me diera. Entonces, yo ahí podría explicarlo del punto de vista natural, pero tampoco era tan natural, porque estaba siendo oprimido por un demonio o por un espíritu, o yo estaba pecando en el área de la depresión, por ejemplo, en el área de cualquier otra cosa. Porque, por ejemplo, ahora yo puedo quizás ver el celular, ¿cierto? Hasta tarde, estar cansado por el trabajo, pero tengo que ver algo en el celular, tengo que revisar algunas cosas hasta tarde. Llevo una semana, ¿cómo se llama? Una semana, ¿cómo se llama? Durmiendo muy mal, 2, 3 horas, y no me dan parálisis del sueño. Y antes, por menos que eso, sí me daban. Entonces, no es tan natural, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, generalmente las parálisis del sueño sí son opresiones demoníacas. ¿Ya? Y si vivimos estos fenómenos paranormales o sobrenaturales, necesitamos liberación. Ahora, las visitaciones de espíritus con fines sexuales, ¿cierto? Los cuales son llamados incubus o subcubus. ¿Ya? Cuando nosotros, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Cuando nosotros, ¿cómo se llama? Hablamos de estas visitaciones de estos demonios, hablamos de espíritus que vienen a tener relaciones sexuales con una persona, ¿cierto? Que se pueden disfrazar de hombres o se pueden disfrazar de mujeres, ¿cierto? Y yo tengo una actividad sexual en el sueño, obviamente, pero es una actividad sexual que despierto como muy vivida, ¿ya? En el caso de los hombres, ¿cómo se llama? Eyaculan, ¿cierto? En el caso, ¿cómo se llama? De las mujeres tienen, ¿cierto? Un orgasmo o no, o muchas veces son abusos sexuales, ¿ya? Ahora, obviamente estos espíritus no pueden embarazar a alguien, ¿ya? Pero generalmente, cuando hay una contaminación, ¿cómo se llama? Demoníaca más potente, generalmente estos espíritus de incubos y subcubos muchas veces producen parálisis del sueño y en esa parálisis atacan, ¿cierto? Eso, amén. Hasta aquí por lo menos quiero esperar la pregunta de la hermana para ver si introduzco el otro tema o no. Hola, disculpen, estoy súper resfriada, perdón. Eh, pero en realidad lo que... ¿Me escuchan? Sí, Sí, ya. Lo que pasa es que hace muchísimos años, cuando, bueno, yo tengo que haber tenido como 14 años más o menos, sí, más o menos, en la casa de mi papá, yo vi una vez fue como un espíritu, por decirlo de algún modo, era un hombre con un sombrero, no, de verdad no lo había olvidado. ya. Bueno, en realidad, justamente ese tipo de, ¿cómo se llama? Apariciones nos muestran de que, ¿cómo se llama? Necesitamos, ¿cómo se llama? Liberación. Muy probablemente había alguna consagración de, ¿cómo se llama? Ese demonio. Miren, nosotros tenemos que entender de que muchas veces las consagraciones o los pactos que se hacen no es, ¿cómo se llama? No es, ¿cómo se llama? Necesariamente que yo haga un rito, ¿cierto? Tome sangre de un animal o diga yo voy a pactar esto para que mi alma quede aquí dando en pena. Nosotros tenemos que entender de que los muertos muertos están, ¿cierto? El muerto muere y después viene el juicio, como dice en el libro de Hebreos. ¿Ya? Los que han muerto en Cristo, ¿cierto? Están con Cristo, esperando a que venga la resurrección y poder descender juntamente con el Señor Jesucristo. Y los que han muerto sin Cristo están en el infierno, también esperando el juicio final. Eh,
desde este punto de vista entendemos que cualquier otra aparición, ¿cómo se llama? La que contó nuestra hermana o cualquier otro tipo de aparición, no es la persona en sí misma. Son demonios o un demonio que toma la apariencia de esa persona. Generalmente, los demonios que operaban en esa persona, que saben cómo era la persona, lo que hacía, sus pensamientos, porque gobernaban sus pensamientos. En Efesios 2, acuérdense que dice de que el espíritu, el príncipe de la potestad del aire, gobierna sobre aquellos que andan en el mundo, la vanidad de sus pensamientos y en la voluntad de la carne. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vemos de que muchas veces el consagrar esos terrenos para que ese hombre supuestamente desapareciera, que no era el hombre, porque ese hombre está muerto, sino que era un demonio o varios demonios, probablemente si es cierto lo que se dice, ¿cierto? Probablemente el rito que hizo, donde consagró esas tierras para esas apariciones demoníacas, probablemente fueron los abusos sexuales que provocó, lo cual era común, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba en esos tiempos? En la gente que tenía prácticamente esclavos en sus tierras. Entonces, eso es como un rito, por eso que yo he dicho de que, bueno, todos los pecados podrían ser, pero ciertos pecados prácticamente son como una consagración. Yo estoy consagrando ya sea mi mente, mi sexualidad, mis finanzas, mi forma de relacionarme con la gente, mi mente, mi carácter, o mis miedos, yo los estoy consagrando a ciertos demonios cuando yo peco en ciertas áreas. ¿Entiendes? Entonces, probablemente los abusos sexuales, ¿cierto? Fueron los que provocaron que este demonio tuviese derecho de mostrarse, aparecerse y probablemente ejercer algún tipo de abuso sexual sobre las mujeres que vivían ahí. Por muy bonito o lindo que sea, ¿cierto? ¿Cómo se llama? O entre comillas digo, si es que fuese así. Pero ese es el derecho legal. Por lo tanto, en esos casos, nosotros tenemos que romper la maldición y saber de que muchas veces cuando se manifiestan esas cosas, no solamente está el tema de la maldición sobre el lugar donde estoy viviendo, sino que muchas veces pueden haber maldiciones sobre mi familia que me hacen susceptible a esas otras maldiciones. Si yo tuve una familia de promiscuidad sexual, que yo fui concebido en fornicación, o mis padres fornicaron antes de casarse, o hay una historia de inmoralidad sexual, de abuso, de lujuria o de perversión sexual, ¿cierto? Obviamente voy a ser susceptible a traer ese tipo de maldiciones. Porque hay gente que incluso que no es cristiana y no tiene grandes problemas con el tema de la sexualidad. Quizás tiene luchas como todos, pero más que eso no. ¿Me entiendes? Porque no hay maldiciones en su familia. Pero, ¿cómo se llama? Hay otros que sí. Tenemos que entender que por mucha inconsciencia que nosotros tengamos del mandamiento de Dios, si nuestros padres o nosotros fornicamos, ¿cierto? O había pornografía o perversiones sexuales, etcétera, etcétera, vamos a ser propensos a ese tipo de maldiciones. Entonces, vamos a necesitar liberación por la influencia de ese demonio y por qué nos afectó a nosotros. Puede haber una puerta abierta en nuestra vida donde necesitemos pedir perdón, romper la maldición y echar ciertos demonios de nuestra sexualidad. Muchas veces ciertas maldiciones o espíritus sexuales, muchas veces ¿cómo se llama? La forma donde se empiezan a manifestar más es en el matrimonio, por ejemplo. Y, no solamente con perversiones sexuales, ¿cierto? Con desviaciones sexuales o con depravaciones, ¿cierto? O con lujuria, sino también muchas veces una incapacidad para poder sentir satisfacción en el matrimonio, en el sexo, poder o ver el sexo como algo sucio, como una rutina, o no sé, y tanto en las mujeres como en los hombres también. Entonces, no es solamente el tema de la lujuria, puede haber incapacidad de sentir placer, pueden haber, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Disfunciones eréctiles, que pueden ser cosas naturales, si yo, ¿cómo se llama? No me cuido, puedo llegar a eso, o también pueden haber maldiciones, ¿me entienden? Hay demonios que atacan la sexualidad del matrimonio, para que los esposos no se deseen. Amén. Eh, entonces,
nosotros tenemos que ver si hemos tenido algún tipo de fenómeno paranormal, ya sea que tenga con la sexualidad o el desdoblamiento, ruidos extraños, apariciones, voces. Necesitamos liberación, porque quizás nuestra psiquis, porque hay mucha gente, como ¿cómo se llama? Nos contaba la hermana, hay mucha gente que los ve y otra gente que no los ve, ¿cierto? Entonces, muchas veces porque alguien tiene abierto esa visión espiritual demoníaca. ¿Me entienden? Y ojo, hermanos, porque yo he escuchado de pastores muchas veces, miren, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de que intentaban explicar por qué un niño veía demonios. ¿No? Entonces dice, no, es que lo que pasa es que el niño tiene un llamado profético. Miren, escúcheme lo que... Un llamado profético y por eso tiene los sentidos abiertos y por eso está viendo demonios. Entonces yo le dije, perdóname, pero si fuese un llamado profético, ¿por qué está viendo demonios y no ángeles? O sea, Dios va a abrirle el sentido desde que tiene 1 año, 2 años, pero para que vea demonios, para que esté con miedo, para que esté con terror. No es que el demonio, no, esto es una maldición. Hay que romperlo, así de simple. Oré por el niño y empecé a romper la maldición, romper la maldición. Yo cierro en el nombre de Jesús toda actividad del ocultismo, toda herencia del ocultismo que venga por parte del Padre, por parte de la Madre, en el nombre de Jesús. Se cierra su vista espiritual en el nombre de Jesús. Consagro su vista espiritual para los propósitos que Dios tenga con su vida, en el nombre de Jesús, para ver solo lo que viene de Dios. Porque yo no lo puedo, o sea, ¿cómo, o sea, gente que empieza a ver demonios y demonios en todos lados dicen es que tiene el don? Por favor, Dios va a querer que estés viendo demonios, que estés con miedo, con terror. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que entender de que hay una maldición, hay demonios que tienen que salir. Espíritus de ocultismo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que cuando llegamos al cristianismo y empezamos a servir, ¿cierto? Nosotros podemos vivir una vida cristiana sin servir, sin tener mayores inconvenientes. Pero ahí está la maldición, ahí está el pecado y ahí están los demonios. No es que estén inactivos, están camuflados para mí. Están haciendo de las suyas y me están llevando a perdición, etcétera, etcétera. Pero cuando empiezo a servir, como llega la luz de Dios, esos demonios cambian su estrategia y se empiezan a manifestar como escuchar la voz de Dios. Pero es una maldición donde estoy escuchando voces, ¿cómo se llama? Demoníacas. Ver ángeles, ver visiones, tener sueños. Y es una habilidad del ocultismo de ver las mismas apariciones que tenía antes de ver demonios. Los ruidos extraños, los trances. Escucho ángeles que están en la iglesia y resulta que no es un don espiritual del Espíritu Santo, sino que es una habilidad del ocultismo, ¿cierto? Los desdoblamientos, ¿cierto? O las visitaciones de ciertos espíritus. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho discernimiento. Si en nuestra familia hay historia de fenómenos paranormales, maldiciones en el área sexual, si se ha practicado la idolatría en el catolicismo romano, necesito liberación. Porque el catolicismo romano, muchas de sus liturgias son ritos satánicos. O los mismos ritos que se hacen en la brujería. Usted sabe que cuando se hace la comunión, ¿cierto? Aunque no están todas las iglesias, pero aparentemente se traen los restos de los huesos de los santos, que obviamente no lo son, pero se hace el rito sobre huesos de muertos para poder consagrar la hostia. Aparte de que todo ese rito ya es una liturgia ocultista porque se está haciendo, supuestamente se está matando a Jesús y se está resucitando. Y la Biblia dice que Jesús murió una vez y para siempre. Entonces, nosotros tenemos que entender de que trae alto grado de contaminación, hermano. Por eso que algunos evangélicos lo llaman la gran ramera. Yo no lo hago, pero hay muchos que, ¿cómo se llama? La llaman la gran ramera porque en Apocalipsis dice que ha hecho pecar, ¿cierto?, a todas las naciones con el vino de sus fornicaciones. Entonces, necesitamos liberación, porque eso se va a manifestar como falsas revelaciones, falsas experiencias espirituales en el cristianismo, y vamos a ser presa de estos espíritus ocultistas y vamos a ser instrumentos del diablo para infiltrar sus herejías, sus desviaciones en la iglesia y apartar a los demás del pueblo de Dios. Y no solamente en la iglesia, porque usted podrá decir, es que yo no voy a servir entonces, pero va a desviar a su familia de los verdaderos propósitos de Dios. ¿Me entiende? Entonces es grave, porque muchas veces
estas habilidades nos llevan, por ejemplo, que tiene que ver, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Con el otro tema. ¿Cómo se llama? A caer en sectas donde tengo experiencias espirituales, no sé, potentes. ¿Cierto? Hay gente, por ejemplo, que cierto ha participado en la renovación, ¿cómo se llama? Carismática, o en el mover carismático, o en el pseudo mover, ¿cierto? Carismático, donde han vivido cosas como nacer otra vez, donde hay cierto, ¿cómo se llama? Una chica que está ¿cómo se llama? Con las piernas abiertas, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Los otros pasan por ahí y dicen, tú estás naciendo de nuevo, y le dan nombres bíblicos, tú eres Isaías, tú eres, ¿cómo se llama? Miriam, tú eres Esther, ¿cierto? Y eso es una consagración demoníaca. Aunque usted haya visto una luz, haya visto que pasó algo, usted haya sentido un éxtasis, haya sentido una paz, ¿cierto? Puede ser el furor de todo, ¿cómo se llama? El momento, pero principalmente los demonios que se estaban moviendo en ese rito, pacto satánico que se estaba haciendo. Muchas veces no porque la gente eche fuera demonios en el nombre de Jesús, ¿cierto? Lo está haciendo realmente por el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Prácticas ridículas de echar fuera demonios. Yo eché fuera demonios, entre comillas, y era una persona que ni siquiera era un verdadero cristiano. Y los echaba en el nombre de Jesús. Y no salían, hacían un show. Se da vuelta, habla con voces guturales, vomita, se revuelca en el suelo y hace el medio show y alimenta mi ego y ¿cierto? El ego de todos los líderes. Nosotros somos los líderes, Dios nos está usando, somos los escogidos, somos acá, y en realidad es contaminarse más y más de demonios. ¿Me entienden? Entonces, si hemos participado o hemos tenido estos fenómenos, y no solamente solos, sino que hemos participado incluso de algún grupo evangélico, las caídas, por ejemplo, para atrás, que cuando caigo convulsonio, que fui al cielo, que vi una luz, que esa gente que empieza a tiritar, ¿cierto? Empieza, ¡ah! Y empieza a dar vuelta como loco, bailan como monos, se tiran uno encima del otro y gritan, ¡ah! Ese no es el Espíritu Santo, hermano. No es el Espíritu Santo, por mucho nombre de Jesús que se use. Yo ya les expliqué de que cuando se usa el nombre de Jesús es una comisión. Yo ocupo el nombre de Jesús porque estoy siendo comisionado por Jesús, y yo estoy diciendo lo que estoy haciendo ahora no lo estoy haciendo de mí mismo, sino que Jesús es el que tiene la intención y quiere que yo haga lo que estoy haciendo ahora: echar fuera un demonio, bendecir, predicar, abrazar, perdonar, pedir perdón, restaurar, hacer un culto, cantar, etcétera, etcétera. Pero yo puedo usar el nombre de Jesús y no ser enviado por Jesús. Por eso que, ¿cierto? El Señor Jesucristo dice de que va a llegar un momento donde dice, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, predicamos en tu nombre. Y él dice, no los conozco, hacedores de maldad. Hicieron todas esas cosas en el nombre de Jesús, pero Jesús no los había enviado. Entonces, cuando hemos vivido estas cosas, voces, apariciones, ruidos extraños, trances, desdoblamientos, ¿cómo se llama? Visitaciones espirituales, ¿cierto? Incluso en la iglesia, ¿cierto? Y se ha dado en estos extravíos la unción de la risa, los desdoblamientos, el nacer de nuevo así con ritos raros, los bautismos raros, el tema del manto profético, ¿cierto? Que me pusieron un manto profético, empecé a bailar y a danzar, me llegó la unción de la danza, ¿cierto? Me puse a danzar, entré en trance, me caí para atrás, etcétera, etcétera. Necesito liberación porque en mí obraron demonios. Así de simple, pero no de sencillo. ¿Me entienden? Y necesito tener conciencia de eso, renunciar a eso. Si a mí me dieron un don de lengua en una iglesia donde se movía este tipo de dones, donde la gente gritaba, se ponía histérica, empezaba a danzar como locos, ¿cierto? Porque una cosa, hermanos, que David no entró en trance cuando danzó, cuando venía el arca. Él danzó con júbilo, consciente. Estaba contento, estaba alegre de toda la misericordia de Dios que había tenido con él, de que Dios lo había sacado de ser un hijo desechado por su familia, desechado por su padre, tanto así de que cuando su padre le consultaron, trae, ¿cierto?, a todos sus hijos, no trajo a David, y después, ¿cómo se llama? Al último le dijeron, ¿hay algún otro hijo tuyo? Ah, sí, ¿verdad? Que tengo un hijo que está ahí con la oveja. ¿Entiendes? De ahí lo sacó Dios y lo puso como rey sobre su pueblo. Entonces, claro que danzó con júbilo, con gozo, que ahora Dios lo había tenido por digno de traer el arca. Y danzó con fuerza, con ganas, saltó, se daba vuelta, pero no en un trance inconsciente. Miren, hermano, ¿cuántos de ustedes cuando jóvenes fueron, ¿cierto?, a la discoteca?
Y había una música que le gustaba y movían las caderas para acá y para acá que sacaban chispas. Porque estaban contentos, ¿no? Porque sentían la música y estaban contentos. ¿Cuánto más David en el gozo de lo que Dios había hecho por él? Entonces es diferente a que yo dance con gozo. Estamos en un culto, yo me siento agradecido, me siento gozoso por todo lo que Dios ha hecho conmigo, quiero celebrar a Dios y empiezo a saltar, a danzar, quizá a dar vueltas porque estoy danzando, ¿cierto? Porque me siento contento, me siento feliz, ¿cierto? Pero no estoy inconsciente, no estoy en trance. Y no doy vueltas como loco y le empiezo a pegar a la gente y cierro los ojos y me... Por favor, hermano. Eso no es de Dios, no es de Dios. Por eso, una cosa es danzar con gozo o doy un grito, ¿cierto? Porque estoy contento. ¡Ah, Señor, te amo! Señor, te quiero. Eso es parte de mi alabanza. Puede pasar, ¿me entiendes? Pero no me voy a comportar como un loco, que siempre voy a gritar, siempre voy a, ¿cierto? Que incluso voy, ¿cierto?, a causar miedo en los que están al lado. ¿Me entiendes? Porque Dios no quiere que yo entre en trance, Dios no quiere que yo pierda la conciencia, al contrario, Dios quiere más conciencia. Que yo esté consciente de mis actos, de lo que hago, si vino a dar conciencia de pecado, justicia y juicio. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cosas, si yo las he practicado, necesito analizarlas, empezar a pedir perdón. Y si yo he tenido alguna de estas cosas que hemos visto hasta ahora, de estos 6 puntos que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? ¿Cierto? De los fenómenos paranormales, si he tenido prácticas en el ocultismo, ya sea libros, cursos que he hecho, consultas o desviaciones sexuales o algún tipo de vicio, traumas profundos o alguna herencia psíquica, necesito liberación, hermanos. Y aunque lo haya vivido en iglesias aparentemente cristianas, ¿me entienden? Necesito liberación, ¿cierto? Bueno, para nosotros con Marcela, aunque más, ¿cierto? Para Marcela que yo, ella conoce de cerca lo que fue el movimiento carismático. Entonces sabe todas las cosas que se hicieron, las cosas que se hacían y probablemente ahora se hacen peores. Y lo peor que en la iglesia que se llama evangélica, muchas veces se hacen cosas peores todavía. Ahora bien, antes de terminar, ¿cierto? En el reino de Dios, ¿cierto? ¿Puedo escuchar la voz audible de Dios o de un ángel? Sí. Pero si tengo herencia de ocultismo, Dios no me va a hablar. O no va a permitir este tipo de manifestaciones si tengo herencia de ocultismo y demonios que están perturbando mis oídos. Porque si estoy contaminado con estos demonios que entraron a mi percepción audible, ¿cierto? Y están ahí alojados y viviendo, ¿cómo voy a poder discernir a Dios? Ahora, en el reino de Dios, cuando somos completamente libres, ¿Dios me puede hablar con voz audible? Sí. Yo creo que no es necesario que lo haga, pero a veces Dios lo hace, ¿no? ¿O se me puede aparecer un ángel? Sí. ¿Por qué no? Son cosas del reino. Creo que hemos estudiado el tema de los ángeles, ¿cierto? Y para la iglesia debería ser normal el trabajo con los ángeles, no las apariciones de los ángeles, sino el trabajo en conjunto con los ángeles. Y eso puede involucrar cierto grado de apariciones. Por ejemplo, nosotros vemos de que en el caso cuando Pedro estaba preso y la iglesia estaba orando por ello y viene Pedro a tocar la puerta y ¿cómo se llama? La chica que ve, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A Pedro corre para adentro y dice, Pedro está aquí afuera. Entonces, le dijeron, no, debe ser su ángel. Entonces, para ellos era común tener en algún momento ciertas apariciones de los ángeles. No que ellos las buscaban o las invocaban, pero a veces se aparecían y era común para ellos y al parecer era común cuando hacían intercesiones. Ruidos, ¿cierto? O algún tipo de... Y quiero ser cuidadoso con esto, quizás no de desdoblamiento en sí como se conoce en la hechicería, pero ¿podría Dios transportarme en espíritu mientras mi cuerpo está en un lugar y transportarme en espíritu a otro lugar? Sí. Incluso en cierta manera yo le podría dar algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Pero si yo tengo herencia del ocultismo, yo no puedo decir, la Biblia dice que puede pasar, entonces yo lo tengo. No, usted tiene que ser libre. Y si no ha tenido conciencia de la herencia del ocultismo que tiene, ¿qué lo hace creer que va a vivir lo que es realmente del reino? ¿Me entienden? Aunque a mí no me gusta hablar de mis experiencias, pero yo he tenido más de una,
¿cierto? Experiencias donde he salido, Dios me ha llevado de un lugar a otro, ¿cierto? Y mi cuerpo ha estado aquí en la casa. ¿Cómo se llama? Por lo menos 2, 3 veces. Hay veces que uno tiene sueños, ¿cierto? Y cosas, pero yo puedo asegurar que por lo menos 2, 3 veces yo he sido transportado a cierto lugar. Entonces, ¿son cosas que se pueden vivir en el reino de Dios? Sí. Pero no es algo que uno tiene que buscar, no es algo que yo tengo que invocar, no es algo de lo que me tengo que jactar, y tampoco hacer un estudio de eso, ni hacer una doctrina de eso. ¿Cuál es el problema? Que los que tienen, muchas veces viven esto realmente de Dios, y tienen alguna necesidad de querer hacer algún grande o alguna cosa, tienen esta experiencia y empiezan a hacer un estudio. No, es que, y se empiezan a enfocar en cosas que son secundarias y terciarias. ¿Me entiendes? ¿Dios te necesita a ti sacar del cuerpo para ir a hacer algo en otro lugar? No. Lo puede hacer él mismo, puede enviar un ángel, puede inspirar a otra persona que lo haga. Si Dios te escogió a ti, lo hizo y se acabó, siervo inútil soy. Sigamos la vida como es. ¿Me entienden? Eso no me hace especial. Lo que me hace especial es padecer por causa de Cristo. ¿Me entienden? Entonces, pero tenemos que ser libres para poder vivir la plenitud del reino. Y a veces no vivimos la plenitud del reino de Dios porque tenemos todavía demonios, siendo cristianos, en nuestros oídos espirituales, almáticos y físicos, habitando en nuestra vista. Y cuando hablo de vista no solamente hablo del ojo físico, sino de esta vista de cómo veo, cómo percibo. Incluso la doctrina de Dios, cómo la percibo, cómo la razono. ¿Me entienden? Entonces no puedo vivir la plenitud del reino de Dios porque no lo puedo discernir. Porque necesito ser libre. Y para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. A libertad fuimos llamados. Amén. Y necesitamos liberación, hermanos. Y Dios nos quiere libertar. Tenemos que luchar por aquello. Amén, amados. Bueno, quiero, hermanos, que puedan empezar a anotar, si ustedes lo encuentran como sea necesario, como una ayuda para ustedes mismos. ¿Cierto? Miren, yo siempre cuando doy este consejo, el 1% de las personas que le he dado este consejo lo hace. Y ese 1% que lo hizo fue completamente libre. ¿Cierto? Y las personas que no han hecho caso al consejo, por pereza, muchas veces por rebelión, porque soy yo el que se los dije y no voy a hacer lo que me dijo él, ¿cierto? Aún viven presos de estas maldiciones del ocultismo creyendo que ganaron algo. Anote en un cuaderno estas maldiciones. Practiqué en una secta, tuve esta experiencia demoníaca, tuve esta aparición demoníaca en tal forma, fui atacado por un espíritu de... Constantemente soy atacado por los espíritus de, no sé, de visiones, de terror, tengo, ¿cómo se llama? Pesadillas, que no es una pesadilla normal, siento que es más que una pesadilla, es una experiencia, por ejemplo. Lo anoto. Siento que tengo la habilidad de ver duendes, de ver muertos, de ver, o también anoto, mi abuela practicaba la hechicería, mi abuela, yo me acuerdo que fue a consultar a un gitano, yo me acuerdo que mis papás, ¿cómo se llama?, trajeron un medium para la casa porque habían ciertas cosas paranormales, yo me acuerdo que yo hice o que alguien hizo algún tema de tarot, etcétera, etcétera, lo voy anotando, lo tomo y en las noches o en las mañanas cuando yo oro lo tomo y digo, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname por esto y lo leo. Perdóname en el nombre de Jesús por haber tenido esto. Líbrame de la maldición de ver apariciones. Muéstrame cuál es la causa, Señor, en el nombre de Jesús. Dame conciencia realmente que esto es pecado porque no tengo ni siquiera esa capacidad. En el nombre de Jesús te lo ruego y yo me postro, me arrodillo. Arrodíllese cuando ore de esta manera. Y empiece a renunciar, a pedir perdón. Después de eso empieza a romper maldiciones. Y yo les digo, siempre que doy este consejo, el 1% de las personas me ha hecho caso. Y no porque a mí me tienen que hacer caso. Pero gente muy cercana muchas veces no me ha hecho caso a esto tan sencillo, por flojera, porque le da lo mismo, porque ¿qué me voy a someter a este? Y todavía está con influencia demoníaca, luchando entre que de repente usado por la luz de Dios y de repente usado por los demonios. ¿Me entiende? Entonces, si usted lo siente, hágalo. Si quiere ser libre, hermano, ¿qué va a perder? Pasta en el lápiz, tiempo, en vez de ver Facebook, TikTok, ¿cierto? Los
5 o 15 minutos diarios que lo ve, ¿cierto? Toma un cuaderno, toma una hoja y empieza a escribir. Y tome eso y léalo, empiece a renunciar. No que escribo la cuestión, tengo un cuaderno, después tomo el cuaderno, renuncio a todo lo que está aquí escrito, porque eso es otro rito. Si no es una ayuda a memoria solamente. Usted lo lea y ore con eso. Renuncio a esto, Señor, perdóname, dame conciencia en el nombre de Jesús, renuncio. Y cuando tenga eso listo, cuente conmigo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El ministerio, si usted siente de parte de Dios, cuente conmigo para ministrarle liberación, y echarle fuera a los demonios y romper las maldiciones. Pero si no ha hecho esto siquiera, yo puedo echarle muchos demonios fuera, y los demonios se van a dar la media vuelta y van a volver a entrar. ¿Me entiende? Porque eso es parte del arrepentimiento. Es parte de la conversión, del querer. Porque el que necesita ser libre es usted. Bueno, yo también en muchas áreas. Pero los que necesitamos ser libres somos nosotros. Amén, hermanos, hermanas. Amén. Eso, Amén. eso, amados. Amén. Vamos a orar antes de terminar. Revise, mire hermano, vea este video otra vez. No se quede solo con lo que alcanzó a agarrar su memoria. ¿Ya? Véalo de nuevo, póngale pause, dése el tiempo. ¿Ya? No es necesario que vea mi cara en el video, escuche el audio nomás, ¿para qué va a ver esta carota? ¿Cierto? Amén. Escúchelo de nuevo, indague más, lea el versículo bíblico completo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Amén. Ahora yo tengo una duda. Dígame. ¿Las crisis de pánico pueden ser también? Sí, las crisis de pánico pueden ser causadas por influencias demoníacas. En su mayoría lo son. Creo que hay situaciones, pueden haber algunas situaciones donde no lo son. Por ejemplo, si yo estoy en una situación compleja, ¿cierto? Mi cuerpo se va a ver afectado de cierta manera, ¿cierto? Y se va a manifestar quizás con palpitaciones, con ganas de llorar, con una angustia, que siento una opresión en el pecho, ¿cierto? Porque mi cuerpo está colapsando porque estoy llevando una carga, ¿cierto? Muy pesada. Pero en su mayoría son influencias demoníacas. ¿Por qué? Porque puede partir natural, ¿cierto? Por algo que obviamente estoy viviendo una situación que mi cuerpo está reaccionando, pero si me mantengo en esa situación en el tiempo, eso va a terminar en una contaminación demoníaca, aunque partió de una reacción natural, eso va a provocar una contaminación demoníaca porque estoy en un colapso nervioso, mental, psíquico, ¿cierto? Y eso va a provocar, ¿cierto?, a la larga una contaminación demoníaca. Acuérdense que la Biblia es clara cuando dice de que el que tenía el imperio del temor, ¿quién es? El diablo. Entonces dice de que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo, el cual tenía a todos esclavizados por el temor a la muerte y los tenía sujetos a la voluntad de él. Esto obviamente se acabó para el cristiano, pero muchas veces hay ciertas maldiciones o circunstancias que por causa del temor me traen contaminación del diablo. Por lo tanto, nos muestra de que el temor o el miedo nos trae un alto grado de contaminación. Ahora yo digo, la mayoría son causadas por demonios, pero hay algunas que son por una reacción natural, y cuando digo natural es no normal, sino porque es de la naturaleza física, ¿cierto? Natural de una situación de estrés que no puedo sobrellevar, porque es mucho para mí. Pero eso a la larga, si no lo soluciono rápido, me va a traer una contaminación demoníaca en mi mente, en mi alma, en mis sentimientos, en mis emociones y en mi voluntad, ¿cierto? Porque cauteriza mi voluntad. Y en el temor hay contaminación demoníaca. No es que cuando yo sienta temor viene un demonio. Todos nosotros somos susceptibles al temor. ¿Cierto? Yo ya les he, he dicho esto. Pero peor aún, si trato esto con pastillas que alteran el estado de conciencia, voy a ser más propenso a una contaminación demoníaca. No digo que inmediatamente entre el demonio, pero tengo una alta probabilidad que entre en ese momento, o tarde que temprano voy a terminar con una contaminación demoníaca que va a acrecentar las crisis de pánico o de angustia, o las va a terminar cambiando por otra cosa, quizás haciéndome creer que ya no las tengo.
El único que nos puede dar libertad del temor es Dios. La palabra dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. La Biblia también dice, en el día que temo, en mi Dios confío. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? La Biblia también dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios es mi ayudador. ¿Amén? Entonces, necesitamos liberación, ¿cierto? Probablemente si hemos vivido esas situaciones. Mire, yo viví esas situaciones, hermano, y no hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Quizás más que pánico, angustia, crisis de angustia, que en su momento, cuando recién me convertí, se me manifestaban y yo, ¿cómo se llama?, quedaba tieso. No como en un trance, sino que era tanto la angustia que sentía, la congoja, la frustración, la pena, la angustia que ¿cómo se llama?, me ponía tieso, 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 y ahí me quedaba con todos los músculos contraídos, tan contraídos que llegaba a quedar con dolor hasta en los ojos. Empecé a orar, empecé a pedir perdón, a romper maldiciones, ver cuál era la causa, eché fuera a los demonios, me tuvieron que ministrar también y se terminaron yendo. Después, por otras situaciones que se mantuvieron en el tiempo, también tuve otro evento de crisis de angustia. Yo estaba, ¿cómo se llama?, conduciendo, por ejemplo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con Marcela, ¿cierto? Y con el niño, y tenía que parar. Paraba y me tenía, ¿cómo se llama?, que bajar del auto para que no me vieran, y ¿cómo se llama?, me iba a cierto lugar donde no me vieran y empezaba, ¿entiendes?, las palpitaciones y todo lo demás. Entonces también tuve que orar, ¿cierto? Tuve que ver cuál era la causa, tuve que atacar esa causa, porque esa causa puede ser que tengo que pedir perdón, tengo que cambiar cosas, tengo que perdonar, tengo que aceptar ciertas situaciones, tengo que hacerle frente a ciertas situaciones y confrontarlas. Eh, eh, ¿Cierto? Entonces, y después también liberación, empezar a echar fuera ese demonio. Yo no soy esclavo del temor en el nombre de Jesús. Dios, por ejemplo, el Señor Jesucristo vino a darme unción de gozo, manto de alegría, como dicen las Escrituras, en el nombre de Jesús, atacar el tema de la amargura, echar fuera ese demonio, clamarle a Dios constantemente hasta que se fueran. Y se fueron y fui libre, gracias a Dios. Pero fue una lucha ardua y por tiempo, ¿entiendes? Entonces, claro, puede ser que parta por algo natural y termine en una contaminación demoníaca. Amén. Sí, Creo hermano, que, entiendo. sí, Sí. creo que mi mamá también quería hacer una pregunta. Sí, me acordé de esta enfermedad que hay. Tiene un nombre donde las personas al dormir se contraen y sufren muchos dolores. El huesito tiene un nombre. Me acuerdo que cuando trabajé en el café, en la crepería, una de mis jefas sufría esa enfermedad. Eh, Fibromialgia, gracias, justamente esa enfermedad. Puede empezar también como algo natural, algo que pasa y ser, bueno, como todas las enfermedades al final. Sí, el tema con la fibromialgia, más que al dormir, la fibromialgia en realidad es una de los nombres que solamente le pueden poner los médicos, porque fibromialgia es dolor en las fibras. Eso significa, ¿no? Es como cuando llega cierto, ¿cómo se llama?, un paciente y me dice, vengo el médico con esta orden, veo la orden y dice lumbalgia. Y no es nada, porque lumbalgia es dolor lumbar, pero no me dice por qué, si es que tiene una hernia, si es que tiene una contractura, si es que tiene un desgarro, si es que tiene una fractura, si es que tiene discopatía, o sea, no me dice nada, dolor lumbar. Entonces, la fibromialgia realmente es un conjunto de síntomas, un conjunto de condiciones, ¿cierto?, que producen dolor, principalmente en los músculos, producen contracturas, dolor en las articulaciones, producen tendinitis, y lo cual no tiene explicación. Y probablemente esa enfermedad tenga que ver con influencias demoníacas. Entonces, ahí vi un comentario que no sé quién lo hizo, pero
¿cómo se llama? Decía de que el tema de la crisis de pánico es una lucha ardua, sí, es una lucha ardua. El tema está que mientras nosotros, hermanos, luchemos, porque, por ejemplo, miren, yo puedo tener muchos tipos de luchas. Por ejemplo, yo puedo luchar solo por defenderme, ¿cierto? Yo puedo luchar porque simplemente quiero estar tranquilo. Por ejemplo, eh, no sé, ¿cómo se llama? Les voy a dar, ¿cierto? Un ejemplo bien como tonto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo, ¿cómo se llama? Yo tengo, ¿cómo se llama? En mi casa y entra, ¿cierto? Un ladrón, pero el ladrón es simpático, es buena onda, ¿cómo se llama? Me habla bonito y, ¿cómo se llama? Se lleva, no sé, pues, solamente una piedrecita de mi casa. Después viene, se lleva otra, después se lleva un tornillo de los que tengo guardado atrás, después se lleva, ¿cierto? Un martillito nomás y me dice, no, pero tú tienes dos. Entonces yo como digo, como no es tan malo, ¿cierto? En realidad puedo tolerarlo, ¿entiendes? En cambio, cuando yo tengo una lucha enfocada, yo digo, no, o sea, yo no voy a permitir que nadie que yo no quiera que entre a mi casa entre. Voy a poner una reja, voy a poner llave, voy a estar pendiente y cualquier persona que yo vea dentro de mi casa que no es el que yo quiero que esté, lo voy a echar a patadas. ¿Me entienden? Entonces, nuestra lucha contra este tipo de cosas, ¿por qué? ¿Cómo se llama? Les digo esto, porque esta es una de las, es mucho más común de lo que uno cree, las crisis de angustia, las crisis de pánico, el estrés, la ¿cómo se llama? Depresión, que muchas veces tiene estrecha relación con las crisis de pánico, ¿cierto? Es la enfermedad del siglo XXI o de la era contemporánea. Y probablemente se siga acrecentando y se sigan desarrollando otras anomalías psíquicas, ¿cierto? O más que psíquicas, otras anomalías ¿cómo se llama? Psiquiátricas, ¿cierto? Al pasar más el tiempo. Entonces, yo tengo que luchar. Y yo, ¿cómo se llama? Aquí sí les voy a contar de cierto el testimonio mío. ¿Cómo se llama? ¿Qué fue lo que hice? Primero tuve que aprender a no hacerme, eh, a no victimizarme, a no vivir en la lástima propia. Porque cuando más he estado eh, susceptible a la lástima propia es cuando estuve en estas crisis de angustia. Las que les conté que tuve hace como 10 años atrás, por mucho tiempo, estuve luchando con eso como un año, ¿cierto? De que quedaba como tieso, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la cama. Tuve que, ¿cierto? Una de las cosas tuve que sacar, ¿cómo se llama? La lástima propia, el pobrecito de mí. Pobrecito, estoy pasando esto y no me comprende, nadie me ayuda, nadie ora por mí, que aquí, que no me entiende, que aquí, allá y todo lo demás. Y que no le voy a contar a nadie porque tengo que sufrirlo solo y cosas así. Fue una de las primeras cosas que tuve que luchar, porque yo estaba en esa lucha. Dije, Señor, yo quiero ser libre, no porque quiero sentirme bien, sino porque quiero sacar el pecado de mí. ¿Me entienden? Porque esto no es normal en un hijo de Dios. Entonces, no es que uno tenga que condenar, estás viviendo esto, por lo tanto. No, como yo les he dicho, y el Señor Jesucristo lo dice también. En el mundo tendréis aflicción, o sea, no es que porque yo caiga en esto es porque prácticamente ya fallé, estoy condenado, sino a cualquiera nos puede pasar. Usted puede tener un accidente fatal, puede perder el trabajo, le pueden quitar la casa, le puede cambiar la vida en un segundo. Con un coágulo que pase por su arteria y quede, ¿cómo se llama?, atrapado aquí, le puede cambiar la vida para siempre. Entonces, eso obviamente va, es una crisis de angustia, pues, no sé, cualquier cosa. Entonces, nadie está libre de que podamos vivir una situación así. Pero si ya estoy viviendo la situación, yo digo, sí, tengo que aprender a afrontarla en ti, Señor. No es que yo me culpe, fallé, Señor, y que cómo caí en esto. No, ya estoy en esto. Es parte de la vida. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que tú me das, Señor, para poder sobrellevarlo, para poder vencer, para poder ser libre? Y yo tuve que empezar a orar, a pedir consejo, a ser ministrado y a orar mucho, Señor, ¿cuál es la causa? Y Dios me fue hablando. Tienes que perdonar, tienes resentimiento, tienes que aceptar esta situación, por ejemplo. Esto ya pasó y no va a volver atrás. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Un abuso sexual, por ejemplo. Esto ya pasó. Y uno dice, pero ¿por qué la situación se dio así? ¿Por qué no me salvaron? ¿Por qué no hicieron esto? ¿Por qué nadie se dio cuenta? Etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios tú permitiste esto? Entonces, uno tiene que
aceptar de que ya pasó y que yo tengo que empezar a mirar para adelante. Y ahí Dios me va a restaurar. ¿Me entiendes? Entonces, uno tiene que hacer todas esas luchas. Entonces, si yo me mantengo luchando así, orando, en comunión, yo usé, y bueno, siempre, pero yo he usado mucho las escrituras. Busqué, ¿dónde dice esto? Aquí dice que Jesús nos trae manto de alegría, unción de gozo, y empecé a declararlo sobre mi vida en el nombre de Jesús, aunque yo sentía angustia, las crisis de angustia, de impotencia, todo lo demás. Yo empecé a decir, no, no puedo ser preso de la amargura es un pecado, dice, no os amarguéis, y también dice, desechando toda amargura, enojo, maledicencia. Entonces yo desecho en el nombre de Jesús, quiero vivir en el Espíritu, quiero perdonar, quiero tener un corazón sano, Señor, ayúdame a perdonar, y tenía que perdonar una vez, y tenía que volver a perdonar, y cambiar mi trato, ¿cómo se llama?, hacia ciertas personas, y decir, yo tengo que amar como tú me amas, tengo que amar como tú me amas, Señor, dame la unción para poder amar, porque esto es sobrenatural, no lo puedo hacer yo solo, y así hasta que la palabra me fue transformando. Acuérdense que Romanos 12:2, entre otros pasajes, dice, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, o de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es a través de la escritura, leer la palabra. Por eso que cuando leímos las escrituras el día viernes, hermanos, no falten a las lecturas bíblicas ni a las oraciones, por favor. ¿Cierto? Vimos ahí, ¿cierto?, de que la exposición de tus palabras alumbra, la ley de Jehová restaura el alma, alegra el corazón, da sabiduría al sencillo. ¿Me entienden? Entonces, es la palabra de Dios la que a mí me transformó y la que me trajo libertad. Empaparme de la palabra, no con un curso teológico, no que me tengo que aprender los versículos, la palabra, yo voy a comer vida. Lea su Biblia, piérdale el miedo a la Biblia, es que la Biblia es muy difícil de entender, para los que no la quieren entender, hermano. Si es la revelación de Dios, ¿cómo Dios la va a hacer difícil? Léala, busque, hay concordancias, tiene internet, tiene Google, usted pone en qué parte de la Biblia habla sobre la depresión y le salen 100 versículos bíblicos. ¿Me entienden? Tenemos todas esas facilidades. ¿En qué parte de la Biblia habla sobre qué hacer cuando estoy en angustia? 150 versículos bíblicos. Los leo, los escribo en una hoja, los pego en el baño cada vez que me levanto, ¿cierto? Me voy a lavar, lo leo y digo, Señor, tú eres mi fortaleza en el día de la angustia, en el nombre de Jesús. ¿Hacemos eso? ¿Me entiendes? Eso es fe en acción, hermano. Eso es amar la palabra, querer impregnarme de la palabra. A veces, ¿cómo se llama? Atacamos tanto que, no, que los que estudian mucho la Biblia se creen teólogos y amemos la Biblia, hermano. Yo así vencí ese periodo de crisis de angustia y el segundo fue más difícil y más largo, pero fue más largo porque yo tuve y estoy también en parte resolviendo ciertas situaciones conmigo mismo, con mi pasado, con mi presente. Una de las últimas cosas es que yo sentía de que yo no era digno de ser feliz, que todas las cosas que tengo yo, ¿cómo se llama?, no soy digno de ellas, y esto, ¿cierto?, y esto, ¿cómo se llama?, es muy reciente, y me entró una angustia, una pena, y yo dije, dije, esto es algo malo que está en mí, porque estoy cayendo otra vez, ¿cierto?, en la lástima propia, ¿cierto? Pobrecito de mí, Señor, que yo creo que no merezco nada. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, ¿cómo se llama? Dios me dijo, en mi búsqueda, yo dijo, esto yo me tengo que sanar de esto, tengo que desarrollarme en esto. En mi búsqueda, Dios me dijo, es que realmente tú no eres digno. El problema es que te quedes ahí, si nadie es digno de nada. Pero yo decía, tengo un problema para, ¿cómo se llama?, aceptar amor, ¿cierto?, aceptar ayuda, o incluso, ¿cómo se llama?, aceptar que esta es mi casa, que yo puedo ser feliz en el matrimonio, que yo no soy digno de estos hijos tan maravillosos que tengo, que no soy digno de tener un buen trabajo, que no soy digno de comprarme, ¿cierto?, un par de pantalones o algo que me gusta. Entonces, muchas veces doy el brazo, ¿cómo se llama?, a torcer, no porque sea súper humilde, sino porque tengo un complejo de lástima propia dentro de mí, que no soy digno yo de querer algo. Entonces, eso no es ser humilde, ¿me entiendes? Entonces, en mi búsqueda, ¿cómo se llama?, Dios me dijo, es que realmente tú no eres digno, pero no ese es el problema.
El problema es la lástima propia. Entonces yo dije, sí, Señor, ayúdame, pero realmente yo siento que no soy digno, siento que nunca nadie me ha hecho sentir como que merezco estas cosas, o merezco algo, ¿entiendes? Entonces Dios me dijo, tú eres acepto en el amado. Se terminó la discusión, ¿me entiendes? Porque ahí se termina toda discusión. Todo argumento que yo pueda tener es que no soy digno porque fallé, porque hice esto, porque aquí, porque yo no soy como aquel, porque yo no hice esto, porque yo pequé, porque yo hice esto, porque yo soy acá, porque no he sido buen padre, porque no he sido buen esposo, porque he fallado en esto otro. Todo argumento se termina, tú eres acepto en el amado. Y el contexto del pasaje dice, porque Dios nos ha querido bendecir con toda bendición desde los cielos y somos aceptos en el amado. Entonces tú eres digno no por ti, así que ningún argumento tuyo es válido, eres digno porque Jesucristo te puso su dignidad para que tú recibas que yo soy tu Dios. ¿Me entiendes? Entonces, esa es pelear la buena batalla de la fe. ¿Cierto? ¿Cómo se llama? Les digo, las últimas crisis de angustia fueron más complejas que las primeras. ¿Cierto? Que ¿cómo se llama? De repente estaba cierto, ¿cómo se llama? En un lugar y, y tenía que irme porque me venía el llanto incontrolable. Un día estaba, ¿cómo se llama? En el trabajo y estoy ¿cómo se llama? Dando, ¿cómo se llama? Una charla, por ejemplo, y ¿cómo se llama? Me viene esa situación de angustia y ¿cómo se llama? El permiso me tuve que ir a llorar a un lugar. Entonces ahí empecé a calmarme, a respirar, a orar. Señor, yo reprendo en el nombre de Jesús este espíritu de acá. Señor, yo perdono en el nombre de Jesús. Yo no soy o no quiero estar, ¿cómo se llama?, en la victimización o ser, ¿cómo se llama? En el caso mío, yo perdono en el nombre de Jesús esta situación, en el nombre de Jesús yo soy amado, soy acepto. O, por ejemplo, a veces aceptar ciertas situaciones donde yo tengo que abandonarme en que Dios es el único que puede intervenir. Porque hay ciertas situaciones que ya yo pierdo el control. Y no puedo hacer otra cosa. Por ejemplo, yo quisiera que mi hijo no tuviese que ir a un jardín, por ejemplo. Aunque creo que tiene muchas cosas buenas para él. Pero yo quisiera que pudiera estar aquí tranquilo, con su madre, conmigo también, poder lograr que Marcela pudiera estar acá, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la casa, libre, si ella quiere trabajar, que pueda trabajar, pero no porque falta dinero, ¿cierto? Sino que ella pudiera estar aquí, pudiera estar tranquila, sin preocuparse de que hay que pagar las cuentas de fin de mes, de que no va a faltar plata para el dividendo, etcétera, etcétera. Cuánto más quisiera yo, pero también tengo que aceptar cierta realidad, porque si me quedo en el que no lo pude lograr, voy a caer en amargura. Y otra vez estaba a punto de caer otra vez en crisis. Entonces dije, no, yo tengo que, claro, tengo que esforzarme más, ver que tengo que hacerlo de esta manera, de esta otra manera, etcétera, etcétera, pero también aceptar ciertas situaciones que son como son, ¿entiendes? Y no quedarme ahí en el pasado, sino mirar al futuro. ¿Qué hago? Las situaciones que estoy viviendo no son como yo quisiera o como yo planifiqué o como yo quiero que sean, pero me voy a enfocar en avanzar, no me voy a quedar aquí estancado. Entonces empiezo a perdonar, a aceptar las situaciones, ya pasó, o incluso fallé, me equivoqué, tomé malas decisiones, quizás tendría que haber, ¿cierto?, estudiado otra cosa que me diera más pasión, ¿cierto?, que lo que estudié, etcétera, etcétera, o haber hecho muchas otras cosas más que no hice, ya no las hice, ¿me entiendes? Yo tengo que aceptar que es así, ahora, ¿qué hago con lo que tengo? ¿Me entiendes? Yo tengo que aceptar ciertas situaciones, ¿me entiendes, hermano? Mirar para adelante. Porque si no me voy a quedar estancado en la amargura y en el presente o en la lástima propia. Entonces, eso es pelear la buena batalla, cuando yo miro hacia dónde Dios quiere que yo llegue. A libertad fuimos llamados. Amén. Y ahora sí vamos a orar para terminar, hermanos, porque me parece que fue mucho lo que me pasé esta vez. Amén. Te bendice a mí. Mucha bendición. Amén. Oremos, amados. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas.
Te pido que los bendigas, que los puedas preparar para ser completamente libres. Tu palabra va y no vuelve vacía, Señor. Libértanos. En tu palabra dice que envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina. Líbranos, Señor, de cualquier contaminación demoníaca en el área del temor, de la rebelión, de la lujuria, de la idolatría, del ocultismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. A poder enfocarnos hacia el lugar que tú nos quieres llevar, a que no nos conformemos. Danos luz y libertad, Señor. Te agradecemos, porque nos has traído hasta aquí. No queremos quedarnos en la culpa ni en la condenación, porque tú no has venido a darnos culpa, sino a darnos perdón. Confiamos en tu perdón, danos conciencia, que estos sean tiempos y días donde nos comprometamos más contigo, a apegarnos más a ti, a tu palabra, a la oración, a tu cuerpo, a la iglesia,